100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que ante él cuidó. Una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esa misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Muy buenos días. Agradecidos una vez más de parte de nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad de cada día revisar su palabra, meditar sobre ella y a la vez ponerla por obra. Hoy día vamos a ver en la palabra de Dios, hablando de las ovejas, el ejemplo más claro de que Jesucristo tenía 100 ovejas, se les perdió una y él dejó las 99 y vino a buscarla. Vamos a hablar en esta parte donde dice el juicio de las naciones. Juicio de las naciones, pero para las ovejas siempre hay un fin diferente. Y en este juicio a las naciones que dice la palabra de Dios está en Mateo 25, verso 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La Biblia nos está hablando aquí de Jesucristo, el Hijo del Hombre, que cuando venga, o sea que él viene, y que no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, dice la palabra, y todos sus santos ángeles con él. Jesucristo va a venir con una corte muy grande de ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al juicio que va a venir sobre las naciones. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, para que usted vea, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos. Realmente no podemos estar todos a un mismo nivel, no podemos estar todos en un mismo lugar, porque los cabros
identifican a un animal que no se somete a nada ni a nadie, es alguien que la rebelión lo carga, la torpeza, y el cabro es un animal que él hace daño al que lo encuentra. Entonces dice la palabra de Dios, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, si los cabros están junto con las ovejas, le harían mucho daño. Entonces una persona que comienza a pastorear a personas debe ver quién es cabro y quién es oveja. Tenemos el deber de analizar cuáles realmente buscan a Dios de corazón, cuáles realmente necesitan ser pastoreados, y los cabros no se dejan pastorear de nadie. Entonces el cabro hay que ponerlo aparte, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritas. Pero el Señor viene con sus santos ángeles, con un ejército de ángeles, y dice la palabra de Dios, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Cuando Jesús venga, se reunirán todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Esto es tremendo para que usted, que conoce la palabra, vea que cuando Jesús viene no va a coger al azar, sino que Él va a apartar a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Entonces, el grupo que está entre las ovejas siempre tiende a estar, porque son personas humildes que tratan de aprender de Dios, de su palabra, que tratan de tener un maestro, un mentor, un pastor, alguien que les explique, alguien que les enseñe. Porque si realmente nosotros miramos cuando el eunuco se encontró con Felipe, que Dios lo había enviado, venía leyendo la Biblia pero no entendía. Entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el eunuco? ¿Cómo puedo entender si no hay nadie que me enseñe? Esto que nos da a entender que Dios puso autoridades acá en la tierra para que los que quieren aprender busquen una autoridad, un pastor, busquen la iglesia y se dejen enseñar. Cuando usted es una persona enseñable, cuando usted es un aprendiz, pasa a ser un discípulo y por ende es una oveja que Dios nos considera o nos compara con las ovejas físicas, que las ovejas son animalitos que hay que pastorearlos, porque si no viene el lobo, el enemigo, viene la mosca, pone enfermedades. Asimismo, Dios quiere compararnos y quiere tenernos como ovejas. ¿Qué es una oveja? Alguien que obedece y deja que un pastor le esté pastoreando. Y dice el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Cuando el Señor viene con su ejército de ángeles, no va a tomar al azar. Él dice que va a poner a las ovejas a su derecha y a los cabros a la izquierda. Entonces nosotros debemos entender que si nosotros no buscamos en este tiempo alguien quien pastoree nuestra alma, vamos a ser puestos al lado izquierdo y los que se dejan pastorear al lado derecho, porque Dios nunca anda por el lado izquierdo, sino siempre por el lado derecho. Los cabros, como no se someten a nada y a nadie, esto se puede identificar a las personas que dicen, a mí nadie me dice nada, yo sé hacer las cosas a mi manera, pero Dios le está diciendo que estos son cabros, porque nunca se dejaron enseñar, nunca se dejaron educar, nunca aceptaron la enseñanza. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos aprender es que debemos ser enseñados por personas que Dios ha puesto como sus ministros, como los pastores. Pero esto me llama la atención de que a unos pone a la derecha y a otros a la izquierda. Entonces el Rey dirá, Jesucristo, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Cuando nosotros caminamos y tenemos un parentesco con las ovejas que se dejan pastorear, asimismo los cristianos que se han dejado pastorear por un pastor, por un apóstol, por un líder, por un mentor, por un discípulo, entonces estas personas van a estar del lado derecho del Rey. Y Jesucristo mismo dirá, venid benditos de mi Padre. Cuando usted aprende la palabra y usted se deja enseñar de alguien
ya usted es un bendito, porque la palabra, ¿y benditos de quién? De mi Padre, dice Jesús. Y dice, hay herencia para los hijos obedientes, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, Dios tiene preparado un reino para las ovejas. Dios tiene preparado un reino para los benditos de mi Padre. Y dice Dios, heredad, hay herencia para los que aquí tratamos de aprender y poner por obra la palabra de Dios. Heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El mundo no existía cuando Dios ya había preparado un reino para reinar, porque el Padre reina, Jesucristo reina, y los que han creído en Jesucristo, que han caminado aquí en la tierra, obedientes, dejándose enseñar, dejándose discipular, Dios tiene un reino, y que ese reino no es que Dios lo va a preparar ahora según lo que nosotros marquemos de conducta y de aprovechamiento en el conocimiento de Dios, sino que Dios ya lo preparó antes de la fundación del mundo para aquellos que iban a someterse a las autoridades que Dios había puesto. Entonces los del lado derecho, benditos de mi Padre, vengan a la herencia del reino. Hay un reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si hay un reino, todo ser humano debe conocer, y nosotros somos los portavoces para llevarle a las personas esta palabra de que hay un reino, que no se deje poner al lado izquierdo, porque ese es un lugar de tormento, pero no depende de Dios sino de nosotros. Si nosotros buscamos a Dios en este tiempo, creemos en Jesucristo, nos acercamos a Dios, nos acercamos a una congregación para aprender lo que la palabra de Dios dice, nosotros también estaremos al lado derecho. Y dice Dios, Jesucristo dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Jesucristo aquí está dando la lista, por qué somos ovejas, por qué somos herederos de un reino, porque dice el Señor, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, y fui forastero, anduve como extranjero y me recogiste. Porque hoy día Dios nos da la oportunidad en este mundo, cuando nosotros vemos a alguien en necesidad, y si nosotros extendemos la mano para ayudar con algo a la persona que tiene necesidad, entonces nosotros estamos ayudando al forastero. Estamos dándole agua al que tiene sed y comida al que tiene hambre. Y dice Jesús otra parte más, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces Jesús habla de que tuvo necesidad de ropa y lo cubrimos. Porque cuando nosotros encontramos a alguien que tiene necesidad de vestido y le damos, estamos haciendo una buena obra. Eso no nos salva. Tengamos bien en claro, porque muchos dicen yo hice tal cosa y por eso no tiene derecho usted a la salvación, al menos que usted se arrepienta y reconozca que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Y dice, dice, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces este que heredaba el reino, este que estaba al lado derecho, este que estaba reinando, que ya había tomado su herencia, y a este le estaba diciendo Jesús, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Porque realmente nosotros nos acordamos, cuando hacemos las cosas de corazón, cuando nosotros extendemos la mano para ayudar a alguien, nos olvidamos. A mí me ha pasado que a veces me he encontrado con personas que han pasado algunos años y dice, ¿se acuerda cuando usted me dio, cuando usted me ofrendó, cuando usted me ayudó? Cosa que yo ya me he olvidado. ¿Sabe por qué? Porque cuando hago algo de ayudar a alguien, no hago pensando que alguien me queda debiendo, sino que Dios me dio la oportunidad de ayudar a alguien. Pero habemos personas aquí en este mundo que realmente cuando vemos a alguien en necesidad, nos hacemos bullying, nos burlamos, nos mofamos, nos da ira y mandamos a la gente a trabajar
o pensamos que porque es vago, pero yo quiero decirle a aquellas personas que tratan así al que tiene necesidad, qué penoso es. No me da pena del que tiene necesidad, a mí me da pena del que trata mal a alguien que tiene necesidad, porque eso realmente va a llevar medidas delante del Rey, que es Jesucristo, y lo pueden poner a usted a la izquierda por sus acciones, por todo lo que usted ha pensado, que cuando alguien está enfermo usted no debe ayudar, que cuando alguien tiene necesidad, Dios no nos manda a ayudar a todo el mundo, pero por el lugar donde pasamos, el vecino que tenemos, la persona que está en necesidad, podemos extender la mano. Dios está mirando todo lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo. Y dice el verso 39, y dice, y pregunta cuando él les decía en el 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Por eso yo les decía, uno se olvida a veces de los favores que hace, y uno también se olvida de las ingratitudes. Cuando a usted le hicieron mal, no se olvida, pero cuando usted ofende a uno que ha estado desnudo, a uno que ha tenido hambre, y usted teniendo demasiado no supo extender la mano, también usted se olvida. Pero Dios nunca se olvida. Yo quiero compartirles un testimonio que yo a mis 18 años de edad tuve mi hijo mayor, y cuando tenía 8 días de nacido, yo hice un acto profético en el cual lo alcé con mis manos y le dije: Señor, lo primero es tuyo, este hijo es tuyo, gracias porque me lo has dado, gracias por la responsabilidad que tengo de cuidarlo, de darle de comer, de alimentarlo, de educarlo. Todo esto me compete a mí. Yo soy un mayordomo, pero este hijo es tuyo, porque el varón que abre matriz, dice la palabra de Dios, que de Jehová es. Entonces, yo lo puse en las manos de Dios y me olvidé. Por eso yo le estoy aclarando que la mente humana se olvida a veces de cosas buenas, porque este era un acto muy bueno, un pacto que había hecho yo con Dios de darle mi primer hijo a Dios. Era un acto bueno, pero me olvidé. Y a los 23 años de edad que cumplía mi hijo, cuando fue ungido como pastor, yo mismo no me acordaba, a tal punto que no estuve cuando lo ungieron como pastor. También me armé un problema de resentimiento con mi esposa porque nos fuimos de paseo en ese tiempo y no pudimos estar ninguno de la familia. Sin embargo, Dios me habló en esa ciudad donde yo estaba, que no era mi ciudad, en el día o noche que a él lo ungieron. Dios me trajo el recuerdo y me dijo: ¿por qué no te quedaste a la unción de él? Tú estás argumentando que él es muy joven, pero yo te quiero decir que tú no tienes nada que ver en él porque tú me lo entregaste. Y Dios me pasó toda la película cuando yo lo había levantado con mis manos y le había dicho: esto es de Jehová. Y me olvidé. Fue un acto muy bueno que hice de darle lo primero a Dios, que fue mi hijo. Y solamente cuando él fue nombrado pastor, Dios me recordó la película que yo me había olvidado. Nosotros los seres humanos tenemos actos que a veces hacemos en los cuales no nos acordamos. Entonces aquí esto es bueno. Dice Jesús: cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando estuve desnudo me cubriste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. O sea, Jesús le dijo la lista que él había recibido, era lo que ellos habían hecho, los buenos, cuando estaban en la tierra, que nunca maltrataron a nadie, nunca hicieron bullying a nadie, nunca se burlaron, sino que ellos ayudaron a las personas cuando estaban en una situación caótica. Y dice la palabra de Dios en el 38, y ellos dicen cuando se sienten confrontados, cuando Jesús le dice: tú me diste, y el 38, ¿y cuándo? Dice: ¿cuándo te vimos forastero? Se habían olvidado. ¿Y cuándo te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo? Preguntaban, verso 39. ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? Porque el hombre se olvida de lo bueno o de lo malo que hacemos.
Pero Dios nunca se olvida, porque Él tiene los libros de la vida, los libros del paso que nosotros damos aquí en la tierra. Y el 40 dice: respondió el Rey Jesucristo. Respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuál es la respuesta? Ellos decían: nunca te vimos enfermo, nunca te vimos en la cárcel, nunca te vimos enfermo. ¿Cómo nos dice que nosotros te visitamos? Y Jesús, el Rey, le dice: cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a cualquier persona que tuvo hambre, que tuvo necesidad y tú lo ayudaste, a mí me lo hiciste. Entonces Dios sabe cómo ejecuta sus leyes. Entonces Él estaba diciendo: tú tuviste buen corazón con el sediento, con el hambriento, con el desnudo, con el que estaba enfermo. Tú lo visitaste, tú le diste para que compre sus medicamentos si no tenía. Tú le diste una cobija si tenía frío. Tú ayudaste al enfermo mientras vida tuviste en la tierra. Por eso hoy día tú estás al lado derecho. Tú estás del lado de las ovejas que hacen lo que al Padre le agrada. Entonces Jesús dice: usted no lo va a ver a Jesús para hacerlo, pero cuando usted lo hace con alguien que está en necesidad, usted se lo está haciendo a Dios. Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Es la respuesta de Jesús. Y en el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces los de la derecha son benditos al seno del Padre, pero a los de la izquierda les dirá: malditos. ¿Sabía usted qué quiere decir la palabra maldito? ¿Se ha puesto a meditar? Malditos es que no tienen parte con Dios. Malditos que Dios los reprocha, los vomita. Dios no los puede ver por la maldad que hay en su corazón. Tal vez usted esté escuchando la palabra, tal vez usted no sea uno de ellos, o si usted ha sido uno de ellos, hoy día debe tener la actitud de cambio para que cuando vengan los ángeles con Jesucristo a recoger la cosecha, usted esté del lado derecho, del lado de las ovejas y no del lado de los cabritos. Porque también dice en el 41, entonces dirá: si a los de la derecha le dijo que habían hecho a los pequeños, a mí me lo hiciste, ellos iban al gozo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces los seres humanos, a veces decimos todos vamos al mismo lugar. Aquí nos está hablando de que no todos vamos al mismo lugar, que el que tuvo un corazón bueno, del que miró las cosas, ayudó al prójimo aquí en la tierra, estará con Dios como un bendito y tendrá herencia en el reino de Dios. Pero a los que tratan de robar, de mentir, de engañar, de estafar y que no se duelen del que tiene necesidad, la palabra que Dios dice claramente es: dirá también a los de la izquierda, a los que no calificaron para el lado derecho, les dirá: apartaos de mí, malditos. O sea, Dios no se lleva con aquellos que aquí en la tierra no hacen obras buenas, que no ayudan al que está necesitado y que no cubren al que tiene frío. Entonces, porque cuando lo hacemos a uno de ellos, se lo hacemos al Señor. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay muchas personas que dicen que no hay infierno. Entonces Dios miente cuando dice malditos al fuego eterno. Es fuego eterno, escuchen, es un fuego que nunca se apaga, ni que usted tampoco nunca se va a morir, porque usted dirá: en 5 minutos me muero y ya me quemo, como aquí cuando a los muertos realmente los están cremando. Pero yo quiero decirle que en el fuego eterno ningún ser humano va a morir, porque ahí va a estar quemándose día tras día por las cosas que usted hizo en los 50 o 70 o 100 años que Dios le regaló, y que usted no tuvo misericordia de un ser humano igual a usted. No sabe que todos somos hermanos cuando somos hijos de Dios, creados por el mismo Padre. Estamos del lado derecho. Pero cuando usted se desvía, y puede ser de una misma familia, porque hay el caso de que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Abel y Caín, y Caín hacía cosas buenas, ofrendas buenas para Dios, y porque Dios lo tenía como bendito, el maldito Caín lo invitó al campo, y ahí tomó
la actitud de matar a su hermano. Porque el que mata, el que golpea, el que hurta, el que maldice, el que habla cosas, no es de parte de Dios. Ese no está de parte de Dios. Hay gente que está rogando que a usted le pase algo malo. Esas personas tienen un padre que es el diablo, dice Jesucristo. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí están los demonios y el diablo. Y si usted es un maldiciente, usted forma el equipo, no de las ovejas, sino de los cabros que representan a los hijos del diablo. Debemos saber nosotros, todos como cristianos, de que hay lugares diferentes y que esto no depende de la iglesia, no depende del pastor, porque es el Señor mismo que viene con su ejército de ángeles a apartar a la izquierda y a la derecha. Ahí usted no puede refutar, yo hice lo bueno, porque Dios lo sabe todo. Dios lo mira todos los días, conoce sus pensamientos y sabe sus obras, si han sido buenas o malas. Si se hace tal vez un religioso que va a una iglesia, pero sus obras son malas, déjeme decirle que usted se va para donde Jesucristo dijo: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque la hipocresía o la mentira, el engaño, aquí lo podemos mantener, pero delante de Dios no hay quien lo mantenga. Así que si usted está escuchando esta palabra y usted no ha hecho cosas buenas para agradar a Dios, es tiempo de que usted se vuelva a Dios. Verso 42. ¿Por qué dice el Señor? Tuve hambre y no me diste de comer. Yo he escuchado, he visto vecindades y a veces familiares míos con mucho dolor, que cuando tienen comida prefieren botarla a los cerdos, a los perros, pero no darle un bocado de comida a una persona que tenga hambre. Qué pena me da con aquellas personas que han hecho esto, porque déjeme decirle que nadie se puede burlar de Dios. Y dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Porque hay gente que prefiere encerrar la llave de agua, prefieren no darle, y pensando ellos que no dando van a tener más, y es cuando menos tienen. ¿Por qué? Porque ellos lo único que los espera es el lugar de tormento eterno para estar con los ángeles de Satanás y con el mismo Satanás por las formas como se vive aquí en la tierra. Y el verso 43 dice: fui forastero y no me recogiste, porque a veces nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguien y no lo ayudamos. Dice: fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Porque a veces nosotros hay amigos, amistades que hemos tenido que por A o B razón, no sé si buenas o malas, se fueron a la cárcel o tuvieron un accidente, están en el hospital. Y a veces hay la necesidad, porque si es una persona sola que no tiene familia, es cuando nosotros debemos visitarla. Porque los que tienen familiares tienen quien los ayude, tienen quien los acuda, quien los cubra, pero hay personas que no tienen quien los ayude. Es ahí donde nosotros realmente debemos estar preguntando a quién podemos hacerle bien. Yo creo que esta palabra es para ustedes, para mí, que debemos comenzarla a vivir para no terminar en el lado izquierdo. Verso 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos? Los que hacen mal también van a preguntar: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo eras forastero? ¿Cuándo tuviste desnudo? ¿Cuándo tuviste enfermo? ¿Cuándo tuviste en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? Porque estos habían hecho toda clase de mal. Al que estaba caído lo ayudaban a caer, pero no le daban la mano para levantarse, porque así hay personas. Y yo conocí una persona que decía: al que está caído, ayúdalo a matar. Al que está caído, ayúdale a dar para que se muera, pero no le des la mano para que se levante. Pero hay personas que al que hierro mata, hierro muere. Y hay personas que ya partieron de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque a estas cosas tenían en su mente. Si yo veo la palabra y usted está viendo la palabra conmigo, ¿a dónde se fue esa persona que decía: al que está desnudo, ayúdalo a matar? Al que tiene hambre, no le dé de comer para que muera rápido. Y teniendo, usted ya sabe, la Biblia dice, no lo digo yo, porque nosotros nos vamos contra el predicador. Usted váyase contra el que escribe, que es Dios, y que la palabra tiene el poder para defenderse por sí sola, porque es Dios quien le permite que la escriba. Y entonces en el 45, entonces le responderá el rey diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños
tampoco a mí me lo hiciste. O sea, cuando nosotros no ayudamos al prójimo aquí, por eso es que el segundo mandamiento dice, el primer mandamiento dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros no amamos al prójimo como a uno mismo, tampoco estamos sirviendo a Dios, tampoco estamos haciendo lo que Dios nos ha puesto que hagamos mientras estemos aquí en la tierra. Y ahí es cuando nos vamos a ver en ese lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles. Y verso 46. E irán estos al castigo eterno. Hay castigo eterno, aunque la gente diga que no, y los justos a la vida eterna. Según esta palabra, usted escoge para dónde ir. Pero antes de que usted haga cosas buenas, tiene que tener a Cristo en su corazón, porque es Jesucristo el que pone pensamientos de bondad, pensamientos de Dios, de amor, de paz, de gozo, de justicia, de bondad, de templanza, de fe, de mansedumbre. Solo cuando usted tiene a Cristo en el corazón puede manifestarse los frutos del Espíritu Santo. Entonces hoy día es necesario que usted se vuelva a Dios para que no vaya a parar en el fuego eterno junto con Satanás y sus ángeles. Dios quiere que estemos del lado de las ovejas. Por eso Jesús, cuando le faltaba una, se volvió para atrás a buscar la oveja. Esa oveja es usted que está escuchando la palabra. Vuélvase a Dios con todo el corazón, ayude al que pueda ayudar y usted tendrá parte en el reino. Oramos. Soberano Dios y Padre eterno, te doy gracias por la vida. Gracias porque a través de esta palabra nos podemos dar cuenta que no todos vamos al mismo lugar, que las ovejas tienen un destino que es la vida eterna y que los cabros y los desobedientes y los que no ayudan a nadie tienen su parte en el lago de azufre, que es la muerte, no es la muerte, sino el juicio donde están Satanás y sus ángeles. Padre, yo oro para que alguien que no haya estado actuando bien, al escuchar esta palabra, pueda volverse a Dios y pueda darse la oportunidad de vivir para Dios. Yo creo definitivamente que este tiempo de esta pandemia, este tiempo que hemos pasado en la casa es para reflexionar. Si no hemos estado buscando a Dios, este es el momento de que usted corra pronto a buscar a Dios, porque Cristo viene antes de que nosotros estemos preparados. Entonces nos iremos al fuego eterno. Es necesario estar preparado hoy porque tal vez no llegue el mañana. Yo bendigo esta palabra, bendigo a toda persona, a toda familia que escucha y bendigo a todos que van a ocupar el reino cuando se vuelvan a Dios de todo corazón y a ese Dios lo busquen y a través del bien que puedan hacer al prójimo tendrán vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.